Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, en este tutorial vamos a terminar de realizar a Monkey Luffy. Está genial, ¿a poco no? Pues ya nada más haríamos el gorrito, el saquito y otros detalles más que nos hacían falta. Como siempre les pido de favor que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que comenten y compartan y que vayan a mis redes sociales. En Facebook, Cometa Crochet, en Instagram, Cometa-shop-mx y en TikTok, Cometa Crochet. Vamos a dar inicio a este tutorial. Amigas, amigos, vamos a trabajar para hacer el gorrito utilizando la técnica del círculo perfecto. Haremos los mismos aumentos tal y cual como los hacemos siempre cuando hacemos una esfera, solo que van a quedar ubicados de manera diferente para que quede bien redondito el sombrerito y no nos vaya a quedar de manera hexagonal. Aquí yo ya inicié haciendo en la vuelta número 1 un anillo mágico de 6 puntos y en la vuelta número 2 hice 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. Vamos a hacer ahora la vuelta número 3. En la vuelta número 3 todavía vamos a trabajar como estamos acostumbrados. Comenzamos haciendo un punto bajo y después haremos un aumento. Muy bien, y esto vamos a hacer durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vamos a empezar ahora la vuelta número 4. Aquí es donde vamos a hacer los mismos aumentos, solo que distribuidos de diferente manera. Muy bien, eso va a lograr que poco a poco, en lugar de hexágono, vaya quedando un círculo. Vamos a comenzar haciendo un punto bajo. Recuerden siempre marcar su primer punto, por favor. Y después vamos a hacer un aumento. Aquí hago un aumento. Muy bien. Lo que haremos a continuación, haremos 2 puntos bajos y un aumento 5 veces. Al final nos va a restar un punto. Realizamos ese punto y estaríamos terminando la vuelta con 24 puntos. Vamos a hacer ahora la vuelta número 5, en la que haremos 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Todas las vueltas impares las vamos a hacer como estamos acostumbrados a realizarlas. De todas maneras, síganme paso a paso y van a ver que no se van a perder. Hacemos ahora la vuelta número 6, en la que comenzamos haciendo 2 puntos bajos. Una vez que hicimos esos 2 puntos, haremos un aumento. Muy bien, aquí me corresponde ese aumento. Muy bien, después del aumento vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Al final nos van a restar 2 puntos, realizamos esos 2 puntos y terminamos la vuelta con 36 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 7, vean como ya poco a poco, miren, no se ve tan hexagonal, ya casi se ve redondita. Muy bien, vuelta 7, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vamos a la vuelta número 8, en la que comenzaremos haciendo 3 puntos bajos. Espero que más o menos aquí ya se hayan dado cuenta del patrón que estamos siguiendo. Aquí hacemos 3 puntos bajos, después hacemos un aumento. Ahora hay... Muy bien, ahora vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento 5 veces. Al final nos restarían 3 puntos. Realizamos esos 3 puntos y terminamos la vuelta con 48 puntos bajos. Vamos a la vuelta número 9. Vean cómo ya se está viendo muy redondito. Esto es porque estamos haciendo la técnica del círculo perfecto. Vuelta 9.
7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vamos ahora a la vuelta número 10, en la que comenzaríamos haciendo 4 puntos bajos. Ven cómo normalmente haríamos 8 puntos bajos y un aumento 6 veces, pero ahora una de esas 6 veces vamos a comenzar primero con 4 puntos bajos y un aumento, y al final nos van a restar esos otros 4 puntos. Repito, son los mismos aumentos distribuidos de otra manera. Aquí ya estoy terminando los 4 puntos bajos y un aumento. Ahora realizo 8 puntos bajos y un aumento 5 veces. Me van a restar 4 puntos al final. Los realizo y estaría terminando la vuelta con 60 puntos. Vean, vuelta 11. 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos. Y vamos a hacer nuestra última vuelta de aumentos. Aquí vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos. Aquí supuestamente nos tocaría hacer 10 puntos bajos y un aumento 6 veces. Pero uno de esos aumentos lo vamos a distribuir de otra manera. Aquí ya hice 5 puntos bajos y en el siguiente punto me toca hacer un aumento. Muy bien. Repito, vuelta 12. 5 puntos bajos y un aumento. Después hago 10 puntos bajos y un aumento 5 veces. Me restarían 5 puntos al final. Los realizo y terminaría la vuelta con 72 puntos. Amigas, si me fueron siguiendo paso a paso, no tendrían por qué perderse en ningún momento. Y miren qué bonito quedó. Aquí no hay ningún hexágono. Vamos a hacer de las vueltas 13 a la 15 un punto en cada punto, terminando la vuelta 15 con 72 puntos. Muy bien, ya está tomando forma de sombrerito. Aquí ya hice un cambio de color a color rojo. No vayan a cortar el color amarillo porque lo vamos a retomar más adelante. Y con nuestro color rojo, de las vueltas 16 a la 18, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 18 con 72 puntos bajos. Muy bien, amigas, lo voy a realizar. Ya terminé, vean. Ya volví a retomar el color amarillo. Corté mi hebra de color rojo y aquí vamos a trabajar en el bucle delantero, no en bucle completo. Ya habíamos trabajado en bucle trasero, pero ahora lo vamos a hacer en bucle delantero. Vean, aquí, en el bucle de adelante del punto. Vamos a ir perdiendo la hebra de color rojo y en esta vuelta, repito, trabajando en bucle delantero, vamos a realizar 11 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 78 puntos. Voy a hacer los 11 puntos y les voy a decir cómo haríamos el aumento. No pasa nada, haremos el aumento como lo hemos hecho hasta ahora, pero solo en el bucle delantero. Pero de todas maneras se los voy a mostrar. Miren, ya hice los 11 puntos bajos, entran solo en el bucle delantero y hacen un punto y allí mismo otro punto. Les digo, es igual, solo que lo tomaríamos solo en el bucle delantero. Trabajar en bucle delantero va a hacer que esta parte del sombrerito haga un doblez y que forme el ala del sombrero. Muy bien, terminé la vuelta. Vamos a seguir con nuestros aumentos como los hemos venido realizando hasta ahorita. Muy bien, vamos a realizar ahora la vuelta número 20. Seguimos con la técnica de círculo perfecto. Ya vamos a tomar los bucles completos, vean. Y vamos a hacer primero 6 puntos bajos. Una vez que hayan realizado esos 6 puntos bajos, hacen un aumento. Después 12 puntos bajos y un aumento 5 veces. Al final les van a restar 6 puntos. Realizan esos 6 puntos y estarían terminando la vuelta con 84 puntos bajos. Vamos ahora a seguir con la vuelta número 21, en la que realizaremos 13 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 90 puntos. Y vuelta 22, 7 puntos bajos y un aumento. Después haremos
14 puntos bajos y un aumento 5 veces, nos restarán 7 puntos, los realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 90 puntos. Así estaría quedando el sombrerito ya terminado. Nos vamos a saltar aquí, ya ensarté mi aguja lanera, dejé la hebra suficiente para ensartar mi aguja lanera. Aquí me recorrí 2 puntos, estoy tratando de que no se vea tanto la finalización del sombrero, aunque creo que sí se nota un poquitín. Muy bien, aquí simplemente nos vamos al revés del sombrero, vamos a hacer un nudo fuertecito para que no se vaya a deshacer y después con mucho cuidado entre el mismo tejido vamos a ir perdiendo esa hebra, tratando de que se note lo menos posible. Vean, ahí nos vamos a ir yendo entre el tejido, amigas, así lo vamos a ir perdiendo. Y miren, amigas, ya terminamos el sombrerito, quedó súper bonito. Vean que, ay, se le ve bien bonito a Luffy, amiga. Le da mucha vida, le da mucha vista, se ve precioso, amigas. Vamos avanzando muy bien. Espero que les haya gustado, se hizo muy fácil, muy sencillo y pues aprendimos una nueva técnica que es el círculo perfecto. Vamos a realizar ahora el saquito de Luffy. Vayan preparando su hebra de color rojo, de color granate y van a realizar 19 cadenas. La última cadena solo nos va a servir para subir la labor y vamos a empezar a partir de la que sigue haciendo 5 puntos bajos y un aumento 3 veces. Estaríamos terminando la vuelta con 21 puntos bajos. Vamos a la vuelta número 2. Es una pieza muy pequeñita, amigas. Cadena, giramos la labor y en la vuelta número 2 haremos 6 puntos bajos y un aumento 3 veces, terminando la vuelta con 24 puntos. Así nos va quedando, vean. Vamos a la vuelta número 3, en la que haremos 7 puntos bajos y un aumento 3 veces, terminando la vuelta con 27 puntos. Ya sabemos, siempre al final de la vuelta hacemos cadena, giramos la labor y en esta vuelta vamos a hacer lo siguiente. Pongan mucha atención porque vamos a hacer las manguitas. Vamos, bueno, el espacio para donde vamos a poner las manguitas más adelante. Miren, aquí comencé haciendo 3 puntos bajos. Lo que voy a hacer ahora son 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Perdón, amigas, de repente se oyen muy fuerte los autos. Vamos a saltarnos aquí 8 puntos. Y en el punto número 9, a partir del punto, ya contaron los 8. A partir del número 9 van a realizar 5 puntos bajos. Ese hilo es muy rebelde. Aquí va 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Muy bien. Vamos a realizar nuevamente aquí 4 cadenas. Aquí llevo 2, 3 y 4. Vamos a contar otra vez nuestros 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y a partir del número 9 vamos a realizar 3 puntos bajos, que son los que nos sobran en este momento. Aquí llevo 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahí ya quedó formado el espacio para las mangas del saquito de Luffy. Vean, está bien pequeñito, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer a continuación, amigas? Ya saben, cadena, giran la labor y lo que vamos a hacer en este momento, ya en la vuelta número 5 comenzamos haciendo un punto bajo. Después haremos 5 puntos bajos y un aumento 3 veces y estaríamos terminando la vuelta con 22 puntos. Miren, aquí llevo un punto, 2 y he llegado a las cadenas. Me faltan otros 3 puntos para completar los primeros 5 puntos bajos. Muy bien, ya trabajando aquí en las cadenas. Muy bien. En una de esas cadenas me toca hacer un aumento. Aquí hago ese aumento.
Muy bien. Ay, como que no lo agarré bien. Ay, ay, ay. Sí, amigas, cadenas, en esas cadenas, sobre esas cadenas vamos a trabajar esta vuelta. Muy bien, ahí están. Vamos a hacer otra vez 5 puntos bajos. Voy a realizar esos 5 puntos bajos y les digo, amigas, es lo mismo, vamos a trabajar sobre las cadenas, pero no quiero que se confundan. Miren, aquí ya hice los otros 5 puntos bajos, ahora me corresponde hacer un aumento. Aquí ya estoy trabajando en una de las cadenas que hicimos. Voy a volver a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, aquí me falta una cadena, aquí está, 3, 4, 5 y al final haremos un aumento. Estaríamos terminando esta vuelta con 22 puntos bajos. Miren, es una pieza pequeñita, pero ya va tomando forma, ya va tomando forma. Muy bien, amigas. Lo que vamos a hacer en la vuelta 6, ya saben, cadena giramos y hacemos un punto bajo. Después 6 puntos bajos y un aumento 3 veces. Estaríamos terminando la vuelta 6 con 25 puntos bajos. Muy bien. Vamos avanzando muy bien. Vuelta 7, un punto bajo. Después 7 puntos bajos y un aumento 3 veces, terminando la vuelta con 28 puntos. Vamos a seguir adelante, amigas. Haremos ahora en la vuelta número 8 un punto bajo. Después 8 puntos bajos y un aumento 3 veces, terminando la vuelta con 31 puntos. Y en la vuelta número 9 haremos un punto bajo, después 9 puntos bajos y un aumento 3 veces, terminando la vuelta con 34 puntos. Miren, aquí ya terminé. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer un punto deslizado, otro punto deslizado y un punto deslizado más. Hicimos 3 puntos deslizados. Ahora vamos a hacer 3 aumentos de medio punto alto. Miren, aquí hice un medio punto alto y en el mismo punto otro medio punto alto. Me voy al siguiente y ahí en ese punto voy a hacer 2 medios puntos altos. Voy a hacer esto una vez más, 2 medios puntos altos en el mismo punto. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer 22 aumentos de punto alto. Ahora vamos a trabajar 2 puntos altos en el mismo punto 22 veces. Aquí llevo una, voy a hacer otro punto alto, otro en el mismo punto y así. Repito, 2 puntos altos en cada uno de los puntos 22 veces. Al final les tienen que restar 6 puntos, ¿eh? Miren, aquí ya terminamos. Ya está toda la parte trasera. Aquí me quedaron esos 6 puntos. Voy a hacer 3 aumentos de medio punto alto. Aquí va el primero. Me voy al siguiente punto y en ese punto voy a hacer 2 medios puntos altos. Me voy al siguiente punto y por tercera vez voy a hacer 2 medios puntos altos. Me van a quedar aquí 3 puntos. En esos 3 puntos voy a hacer 3 puntos deslizados. Aquí llevo 1, llevo 2 y el último. Aquí son 3. Muy bien. Ya quedó toda la parte baja, la parte baja del saquito. Vamos a hacer aquí una cadena solo para subirnos un poquito y nos vamos a ir haciendo puntos bajos en toda esta orilla de enfrente del saquito. Esto es simplemente para darle un mejor terminado y que se vea bonita esa orilla, que no se vea así como tan rústica. Estos puntos bajos van a hacer que se vea más bonita esa orilla. Son poquitos, la pieza es muy pequeña. La misma pieza les va a ir pidiendo en dónde hacer cada uno de esos puntos. No se preocupen, a lo mejor a ustedes les sale uno más que yo, uno menos que yo. No pasa nada, amigas. Y miren,
Aquí ya llegué hasta la parte alta del saquito, vean. Vean cómo quedó. Aquí simplemente voy a jalar mi hebra. Voy a dejar lo suficiente para ensartar mi aguja lanera. Y por dentro del saquito voy a hacer un nudo. Aquí ensarto mi aguja lanera y por el revés del saquito hago un nudo. Aquí, amigas. Y pierden la hebra entre el mismo tejido. Miren, lo voy a hacer para que no haya dudas. Ya ensarté mi aguja lanera. Por el revés voy a hacer un nudito. Yo trato de hacer mis videos, amigas, si ven quedan a veces en 3 o hasta en 4 videos, pero créanme, cualquiera puede hacer los personajes que yo les presento aquí porque me las voy llevando de la mano. Y si tienen dudas, comentarios, sugerencias, yo siempre les respondo tanto aquí en YouTube como en mis redes sociales, ¿eh? Miren, se me desensartó, voy a perder un poquito más y listo. Miren, aquí ya terminé. Lo que voy a hacer otra vez, tomar mi hebra. Esta así quedó de un lado, pero necesitamos... Ay, déjenme cortar esta hebra que está aquí. Necesitamos que quede igual de bonito ahora del otro lado. Nos vamos a ubicar ahora en el otro extremo, vean. Nos vamos acá arriba, en el otro extremo, en la parte alta del saquito, pero ahora del otro lado. Introducimos el crochet, toman su hebra de color rojo. Así lo van a enganchar y sacan. Y aquí mismo van a hacer una cadenita, simplemente para fijar nuestra hebra. Aquí hacemos una cadenita, amigas. Y en ese mismo punto donde introdujeron el crochet van a hacer su primer punto bajo. Y al igual que el otro lado nos vamos a ir haciendo puntos bajos en toda la orilla. Puntos bajos en toda la orilla. Ya lo hicimos del otro lado. Voy a realizarlo y voy a aprovechar para ir perdiendo esa hebrita. Muy bien. Ya quedó, vean. Así quedó. Ya hice una manguita, pero no se preocupen. Ahorita vamos a hacer la otra manga. Miren. Muy bien. Vamos al espacio que nos quedó de este lado de la manguita. Lo mismo vamos a hacer en ambas, ¿eh? Aquí es abajo donde hicimos 4 cadenas, ¿se acuerdan? Allí voy a introducir mi crochet. Voy a enganchar mi hebra de color granate. Y ya vieron cómo le hicimos para la orilla de la parte delantera del saquito. Vamos a hacer una cadena. Y allí mismo vamos a comenzar haciendo puntos bajos. Vamos a hacer 12 puntos bajos. Miren, el bracito nos quedó de 8 puntos bajos y la manita nos quedó de 12 puntos bajos. Yo no quise hacer más puntos bajos aquí porque si no iba a quedar una manguita muy ancha. Y pues Luffy tiene la manguita muy pegada a su bracito, así es que tal vez nos cueste un poquito de trabajo colocárselo, no mucho, no va a ser así tan a la primera, no. Ahorita yo les voy a decir cómo colocarlo, pero prefiero eso para que logremos el efecto de la manguita lo más pegadita a su bracito. Es por eso que vamos a sacar aquí 12 puntos. Traten de que esos 12 puntos queden bien distribuidos. Observen su manga y que queden 6 puntos bajos en la parte de enfrente y 6 puntos en la parte de atrás del saquito. Esto es para que queden bien distribuidos y se vea bonita la manguita, amigas. Miren, vean cómo vamos a ir sacando. Les repito, el mismo proyecto les va pidiendo dónde hacer. Aquí arriba dejamos 8 puntos y abajo sacamos 4 cadenas. Entonces pues en total son 12, así es que no creo que sea tan difícil sacar esos 12 puntos. Miren, aquí me voy a ir aquí abajo que me hacían falta otros 2 de las 2 cadenas que hicimos aquí abajo. Y aquí estoy terminando de hacer mis 12 puntos, me falta uno más. Aquí estoy. Son piezas muy pequeñas, amigas. Pero por un lado está bien porque pues terminamos rápido de realizarlas. Pero sí, bueno, a mí no me gusta hacer cosas tan pequeñas, sinceramente. Bueno, sí, pero a veces yo he visto unos trabajos tan hermosos de cosas pequeñísimas. Pero no, yo no, mis manos son torpes. Muy bien.
Ya que terminamos de sacar nuestros 12 puntos, nos vamos a ubicar en el primer punto que hicimos y allí vamos a comenzar nuestra segunda vuelta. Vamos a hacer 5 vueltas más de 12 puntos. La vuelta 1 es donde sacamos nuestros 12 puntos, es la que acabamos de terminar, y vamos ahorita con la vuelta número 2 donde voy a hacer también 12 puntos y así hasta la vuelta número 6. La manguita va a constar de 6 vueltas. Ya terminé las 6 vueltas. Vamos aquí a levantar 3 cadenas y en ese mismo punto, en el primer punto, vamos a hacer un punto alto. Nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer un aumento de punto alto. Y así vamos a hacer 12 aumentos de punto alto. Recuerden que nuestra manguita constaba de 12 puntos. Entonces vamos a hacer un aumento de punto alto en cada uno de esos puntos de la manguita. Lo realizo y regreso, amigas. Ya terminé. Como es algo pequeño, se hace muy rápido. No, vamos a hacer lo que siempre hacemos. Nos vamos al primer punto, hacemos punto deslizado, vamos a jalar esta hebra, ensartamos nuestra aguja lanera por el revés de la manguita, vamos a hacer un nudo y perder nuestra hebra entre el mismo tejido. Muy bien, lo realizo y regreso. Miren, vamos a hacer ahora los botoncitos. Si ustedes consiguen botones pequeñísimos, mejor. Pero si no, vamos a hacer lo que estoy yo haciendo ahorita. Miren, traten de empezar primero con el botón de abajo y se van a ir recorriendo como les voy a decir ahorita. Yo lo voy a volver a hacer porque no me gustó cómo quedó, pero ya vi cómo le vamos a hacer. Miren, entran por detrás. Traten de empezar primero con el de abajo o el de arriba, ahorita les voy a explicar por qué. Y van a hacer, una vez que entran por detrás, vieron cómo entré como haciendo un pequeño hilván, pero no saquen la aguja, ahí se va a quedar y aquí le van a dar 5 vueltas, 4 o 5 vueltas sin apretar demasiado. ¿Por qué? Porque van a ustedes sosteniendo esos nuditos que hicieron, esos enlaces que hicieron en la aguja, van a ir sacando la aguja sin soltar esas vueltecitas, miren, sin soltar, pero lo suficiente para que puedan sacar la aguja. Ya una vez que jalaron lo suficiente, ahora sí aprietan fuerte y ahora se van a pasar hacia atrás, allí pegadito, si se pueden en el mismo punto mejor, se van para atrás y va a quedar formado el botoncito. Aquí es lo que les decía, miren a mí los nudos tan feos que me quedaron. No, ustedes lo que van a hacer, amigas, yo aquí hice un nudo así, pero no. O háganlo, pero muy pequeño y después se van a ir recorriendo entre el mismo tejido hasta donde lleguen, donde iría el siguiente botón. Y entonces ya no les van a quedar esos nudos tan feos que me quedaron a mí, amigas. Yo lo voy a volver a hacer porque la verdad es que sí se ve feíto. Y una vez que hagan otro botón, se van a la parte de atrás y se recorren a donde vayan a colocar el siguiente y vuelven a hacer el mismo procedimiento y así con cada uno de los botones. Miren, amigas, así habrá quedado el saquito ya terminado. Ya ven que Luffy tiene tanto en las manguitas como en la orilla del saquito esos como holancitos. Todavía no arreglo esos horribles botones que me quedaron. Por fuera se ven preciosos, pero por dentro se ven los nudotes. Pero miren, sí lo voy a arreglar, nada más que quería mostrarles cómo vamos a ponerle las manguitas. Les repito, para que no les cueste trabajo introducirlas, van a meter unas tijeras y van a abrir las tijeras de esta forma. Con mucho cuidado, amigas, con mucho cuidado. Las van a abrir y esto va a hacer que se haga un poquito más grande el espacio y la manguita entre sin ningún problema. La verdad, yo no quise hacer la manga más grande porque es una pieza tan pequeña que unos 2 puntitos más son suficientes para que ya no se vea como estamos buscando. Les repito, Luffy tiene las mangas muy pegaditas. Yo lo que quise hacer es el saquito pues lo más parecido posible que fuera
Se lo pueden quitar y poner cuando ustedes quieran. Muy bien, amigas, vamos a realizar ahora el cinturón. Díganme si así se llama cinturón, no sé cómo se llama esa cosa que tiene en la cintura Luffy. Aquí lo que hice son 60 cadenas y hice otras 3. Aquí vamos a hacer esas 3 extra que ya sabemos que solo nos sirven para subir la labor. Me salto esas 3 últimas que acabo de hacer y me voy a regresar haciendo 60 puntos altos. Engancho mi hebra, entro a la siguiente cadena, vuelvo a enganchar, tejo 2 y luego 2. Y así vamos a hacer hasta haber realizado los 60 puntos altos. Muy bien. Voy a realizarlos y van a ver lo que sigue. Aquí al final, amigas, no vayan, simplemente jalan la hebra, no muy larga, no es necesario dejarla muy larga, aprietan bien, pero no es necesario dejarla tan larga, o bueno, un poquito larga para que no les cueste trabajo perder esa hebra por detrás. Miren, de este lado quedó como redondito, entonces yo aquí no quise finalizar así porque si no de un lado va a quedar parejo y del otro va a quedar redondito. Y si nosotros hacemos este nudito, vean, ya logramos el efecto más parecido de ambos lados, ¿ven? Entonces hacen un nudo. Ahí no se deja, apriétenlo muy bien para que no se les deshaga, amigas. Yo no le voy a hacer otro nudo porque siento que se va a notar ahí la bolita. Entonces lo que vamos a hacer es ahora sí perder lo más que podamos esas hebras, esas 2 hebras. Esta que me quedó pequeña la voy a perder con un crochet más delgado, miren, hacia acá. Y la otra que me quedó más larga ya la puedo esconder con mi aguja lanera. Casi acabamos. Miren, vamos a formar ahora el guarachito, miren. Traten ustedes de ubicar de este lado en donde estoy poniendo yo mi marca. Vean, que sería, pero a la altura de donde termina el pie y comienza donde termina la piernita y comienza el piecito. Yo puse mi marca, pero la aguja lanera ensartada ya con hebra de color negro la vamos a sacar por debajo del bucle. Vean, recuerdan que ahí trabajamos, dejan esa hebra larguita ahí, recuerden que trabajamos ahí en bucle trasero, pues vamos a trabajar, vamos a introducir la hebra debajo de ese bucle. Después van a ubicar el punto de enfrente, el que esté exactamente enfrente. Es probable que les estorbe la moneda, pero vamos a hacer lo siguiente, miren. Aquí sí vamos a hacer en el punto arriba del bucle. Vean. Esta es una parte del guarachito. Entonces volvemos a entrar a este punto, pero de aquí ya nos va a ser muy fácil pasarnos a debajo del bucle. Vean, esto es importante y ya verán por qué más adelante. Es para la vista al momento de poner el guarachito y vean, quedamos debajo del bucle. Ahora vamos a introducir el crochet, nos vamos a hacer una línea imaginaria hacia arriba, nos vamos a subir 2 vueltas y nos regresamos de este lado, vean. Y entramos exactamente en donde está ese punto, la primera parte del guarachito. Y aquí vamos a jalar. Muy bien. Nos vamos a ir para acá, entramos en medio. Vean cómo entramos en medio de esa puntadita que hicimos. Y aquí simplemente acomodamos para dar la forma al guarachito. Y ahora vamos a entrar de este lado, justo en el mismo punto, y salimos hacia atrás. Amigas, es muy fácil, a veces nos confundimos un poquito. La sugerencia es, tienen la opción de poner el video más lento de lo que vamos, o ir pausando tantas veces sea necesario. Al final simplemente hacemos un nudo y ya sabemos que con la punta de la aguja lanera vamos a perder esas hebras hacia adentro. Y lo mismo, exactamente lo mismo vamos a hacer en la otra piernita. ¿Cómo se ve ahí? Fíjense las poses que podemos lograr con la articulación. Ya vieron, la otra piernita me estorbaba, la doblé y vean qué bonito se ve ahí la piernita doblada. Pueden lograr las poses que ustedes quieran. Y aquí simplemente pierden y miren, ya hicimos el primer guarachito. Vamos a hacer lo mismo con la otra piernita. Ya lo hice, amigas.
Por favor, es muy importante abajo del bucle, ¿eh? Las puntadas que van debajo del bucle tienen que ser así. Vamos a hacer ahora la suela del guarachito. Aquí lo que hice con esta hebra de color caqui, recuerden que les dije que es muy poquito lo que vamos a usar, pueden utilizar otro color parecido que tengan, y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la suelita del piecito. Vuelta número 1, anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos terminando con 12 puntos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento terminando la vuelta con 18 puntos. Y vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento terminando la vuelta con 24 puntos. Es todo lo que vamos a hacer. Nos va a quedar exactamente del mismo tamaño de la suela del piecito. Del mismo tamaño, y lo que vamos a hacer es pegar. Vamos a colocar aquí silicón, ya sea frío o caliente, con el que ustedes estén acostumbrados a trabajar, y lo vamos a pegar. Yo por eso coloqué aquí la moneda. No pretendo que se pare porque necesitaría yo unos pies más anchos para que se pare, pero sí necesitaba yo que quedara planito, 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 y a veces con los plásticos no necesariamente se logra ese efecto. Entonces vamos a colocar el silicón exactamente abajo de ese bucle que en el que trabajamos, el bucle que nos quedó libre, y por eso les dije que la hebra negra quedara por debajo del bucle, porque al momento de que peguemos perfectamente esta pieza, esa hebra negra va a parecer que forma parte del guarachito. Vean cómo les tiene que quedar bien, bien pegadito, amigas, aquí. Bien, bien, bien pegadito, amigas. Presenten la pieza para que no les vaya a quedar chueca, preséntenla, y una vez que la presentan van a colocar aquí el silicón. Si se les sale el silicón, es el momento cuando el silicón todavía está caliente, todavía está aguadito. Pueden ir metiendo con una aguja lanera o con un alfiler el silicón que se esté saliendo, y ya se pierde ahí, ya no se va a notar. Háganlo ahorita porque si se seca ya no lo van a poder hacer. Sabemos que se seca muy rápido, y miren, aquí ya prácticamente se secó. Aquí sí voy a tener paciencia de esperar a que se seque bien para que logremos el efecto que estamos buscando. Miren, que quede esa hebra negra bien, bien pegadita a la suela del guarachito. Miren, aquí sí quedó muy bien, así es lo que estábamos buscando, vean. Muy bien. Entonces, una vez que haya pegado esta parte del guarachito, vamos a pegar ahora la otra mitad que nos falta en la parte de atrás. Colocamos de esta forma el silicón, vean, en todo el contorno de, bueno, en la mitad, ¿no?, que nos hacía falta. Y ya vamos a pegar la suelita, así, ¿ven? Y vamos a esperar simplemente a que seque, y habrá quedado ya colocadas los guarachitos de Luffy. Estoy bien contenta con el resultado, amigas. Estoy bien, bien contenta. Ojalá que a ustedes también les haya gustado realizarlo. Es un personaje muy bonito y muy, muy querido. Y pues ya quedó, amigas. Estoy contenta. Siento que logramos el efecto deseado. Véanlo ustedes. Siento que se logró el efecto. Y bueno, vamos ahora simplemente a colocar este como cinturoncito que lleva en la cintura. ¿Ven? Esto es muy fácil, pues si ustedes lo quieren más largo, pues le hacen más vueltas, pero yo digo que así con las 60 vueltas está bien, a menos que te dejan muy apretado, y lo colocan justo aquí donde está el cambio de color. Vean cómo le dan vuelta y pasan hacia arriba, y aquí aprietan lo más que puedan. Acomoden bien, que no se les suba. Debe de quedar justo en donde está el cambio de color, en todo el contorno, vean. No vaya a ser que de arriba ya les quedó muy arriba o muy abajo. Bien, 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 que cubra el cambio de color. Y miren, si ustedes ven la imagen de Luffy, ay, miren, quedó bien. Si ustedes ven la imagen de Luffy, esa pieza le cuelga prácticamente a la parte blanca del pantaloncito.
Y pues así llegamos al final de un proyecto más. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Por favor, mándenme sus sugerencias de qué personajes les gustaría que hiciéramos en el canal, que yo todas sus sugerencias las tomo mucho, mucho en cuenta. Cuídense mucho y nos vemos muy, muy pronto.